Bueno, buenas noches amigos, una vez más acá en este tercer programa de convocatoria, agradeciéndoles por la presencia y bueno, esperemos poder hacer un buen programa charlando con el compañero Wilder y con ustedes a través de este medio. Y hay un montón de temas que queremos tocar hoy por el tema, los últimos acontecimientos, lo que tiene que ver con esta crisis que estamos viviendo y las actitudes que va tomando cada sector del país, que nos van aportando un montón de elementos justamente para que este programa se pueda desarrollar en lo que teníamos planteado desde el principio, que es asociar los hechos del día a día a la cuestión de cómo funciona la sociedad, en aclarar el sistema que tenemos y por qué se dan los hechos como se dan. Pero el que más nos va a aportar novedades hoy, porque justamente los hechos con referencia a lo sindical y hacia los trabajadores, es el viejo militante sindical que protagoniza el programa, que es el compañero Wilder Lacuesta. Adelante, compañero. Bueno, muy bien. Buenas noches también a todas y a todos. Como decía Carlitos, los hechos estos últimos ameritan referirnos a ello. Esta propuesta que hace el gobierno de descontarle un dinero, descontarle de forma solidaria, o sea, un descuento punitivo de forma solidaria de los trabajadores, para tratar de sobrellevar la situación esta del coronavirus. Lo que decía el presidente es que hay que ser solidario. Tan solidario es que todos, según dice él, van a hacer los aportes, los presidentes, los legisladores, los jubilados, dentro de los empleados del Estado. Bien, el otro día habíamos tocado con Carlitos el hecho de la propuesta de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto proponía la cuestión de que se rebajaran el salario los legisladores. Y la calle vio que se le podía disparar las huestes adentro de la coalición, y para no perder protagonismo, porque una de las cosas que les importa realmente es no perder protagonismo, lo sigue haciendo en las cadenas de televisión, lo ha dicho, solo yo soy el que voy a hablar. Cuando le hacen alguna pregunta que no sabe, recién ahí recurre a sus ministros. Y queda claro también que los ministros solo pueden referirse sucintamente a la pregunta. O sea, ayer una pregunta que tenía que ver con los internados y todo lo demás, o sea, el número, cuántos internados, cuántos graves y nada más. O sea, no se puede abrir el abanico de preguntas de por qué no se están haciendo los test y por qué está todo sobre 7 llaves en cuanto a cómo avanza el coronavirus. Pero nosotros habíamos dicho en el otro programa, para aquellos compañeros que no lo vieron, catalogábamos que no era demagógico de parte de Cabildo Abierto, porque en realidad es un partido que recién ingresa al Parlamento, no ha cobrado su primer salario. No era demagógico hacer ese planteamiento desde el punto de vista que era la primera vez que iban a cobrar su salario. Pero también aclarábamos
que era demagógico el hecho de que solo lo propusieran por 2 meses o 3 meses o lo que dure esta etapa de coronavirus. O sea, el planteamiento original no es demagógico, pero pasa a ser demagógico cuando solo reconocen que es por 2 meses el hecho de que ganen, que se hicieran un descuento en su salario. Bien, Lacalle tomó la delantera y hace esta propuesta. Salarios encima de 80.000 pesos van a tener un descuento punitivo, solidario según él, para llevar adelante la cuestión del el combate al coronavirus. O sea que a partir de ahora, sí, esto es demagógico. Ahora, Carlito, ¿cómo lo toma el PIT-CNT esto? Bien, el PIT-CNT lo toma de una manera en la que se siente dolido o molestado por el hecho de que el presidente haga esto sin llamar al secretariado del Ejecutivo para poder ver de qué manera negociar esto. O sea, Lacalle solo llamó a COFE. COFE es un sector de los públicos nada más, y le comunicó esto. ¿Qué trae esto? Y trae el hecho de que aquello que decía el presidente del PIT-CNT con respecto a que era un presidente muy inteligente y un presidente muy abierto para poder dialogar y conversar con los trabajadores. ¿Te acordás? Bien. Inteligente se ve que resultó ser desde el punto de vista que arranca de 80.000 pesos. No nos olvidemos aquella discusión que hubo cuando el IAS que arrancaba desde los 50.000 pesos. Él arranca de los 80, cosa que no digan que si hubiese arrancado de los 30 podría ser criticable. Ahora, hay una cosa que tenemos que derrotar y desterrar, y es que la canasta básica anda muy cerca de los 90 y pico mil pesos, y que ellos lo consideran un salario excesivo. No es un salario excesivo, es un salario decoroso, es la canasta básica de la encuesta de hogares. Sin actualizar, ¿no? No, está a 90.000 pesos, está actualizado. Pero como tenemos más de 500.000 trabajadores que andan rondando los 20.000 pesos, 20 y algo de mil pesos, los llamados 20.000 pesistas, hay una cantidad enorme que ahora vuelven a aparecer, a lo cual el presidente dice que es una herencia que recibió del gobierno anterior. Es cierto, es una herencia que recibió del gobierno anterior. La lucha sindical tendría que haber sido mucho más firme y coherente y consecuente, digo, para poder lograr tener mejores salarios. Tampoco es una disculpa, o sea, eso sucedió con el gobierno del Frente, o sea, los gobiernos blanco y colorado dejaron terribles herencias de déficit y de déficits y cosas mal hechas. Pero si vamos a empezar a tirar, inteligentemente también, él lo dijo como al pasar, no queriendo enfrascarse, porque él está en la política esa que dijo el otro día, o sea, estamos hablando de la pandemia, no quiero politizar esto, ¿te acordás? Como que si ser gobernante no fuera hacer política. Pero él está tratando de limitarse de que todo tenga que ver con el coronavirus y no discutir. Pero de paso le dio una patadita en el tobillo
al Frente Amplio. Bien, las últimas expresiones que han habido de algunos dirigentes importantes, como Mujica, por ejemplo, Mujica dijo que estarían de acuerdo con votarle la ley en el Parlamento, esta ley del descuento a los trabajadores. No tengo dudas que sí. ¿Y lo va a hacer? Sí, ahora vamos a profundizar en esto desde el punto de vista político. Bien. Y capaz que sería interesante dos cosas, Carlito, que me gustaría que la planteáramos a los internautas. Una tiene que ver con el hecho de poder abrir los ojos de todos los compañeros, porque hoy arrancamos de 80.000 pesos para arriba. Si esto se extiende, ese rango de 80.000 pesos puede bajar. Incluso, según expresión de algunos compañeros del secretariado, ellos estaban manejando algún tipo de propuesta. O sea, a nivel de base, nosotros no teníamos ni tenemos ninguna información sobre eso. Y lo llamativo, tanto de lo que tiene que ver con la intersocial como el último comunicado de la central, es en referencia a que se sienten molestos por no haber sido convocados. Por no haber, fueron convocados para que se les informara a un sector, como decías tú. Pero se sienten molestos porque, justamente por eso, por la pérdida de protagonismo en el sentido de poder negociar, de poder de alguna manera expresarle luego a sus bases de que ellos tuvieron que ver con la negociación y que fue una decisión acordada. Como que les ganó el protagonismo a ellos también el virrey. En realidad el virrey le ganó protagonismo desde que entró. Sí. Ha hecho varias cosas en las que le ha ganado el protagonismo. Y esa era una de las cosas. La otra es que en el programa anterior estuvimos hablando sobre una propuesta que en el conflicto de la enseñanza estuvo dando vueltas ahí, sobre el hecho de que habría que el hecho de que los legisladores no podrían ganar un salario que excediera el salario de un maestro o de un profesor o de una enfermera. El argumento que se esgrimía en aquel momento y a los cuales algunos adherimos, pero no tuvimos eco en el resto del movimiento sindical, es el hecho de que si vos tenés una cúpula, en este caso parlamentaria, que gana muy por encima de lo que puede ganar un maestro o una enfermera, ese parlamentario está viviendo en una realidad que no es la que tiene el resto del pueblo. O sea, la maestra y la enfermera que viven con el salario que ganan no tiene nada que ver con el salario que gana un parlamentario. Entonces ese parlamentario no vive las peripecias día a día que tiene cada uno de esos trabajadores. Y la intención es que capaz que a partir de este programa podamos plantearle a los internautas, a ver qué les parece la idea de empezarnos a juntar en la cuestión esta de ver de qué manera podemos llevar este planteamiento adelante, si así lo entienden los internautas, conveniente. Dejando en claro que es una tarea bastante ardua, que no la podemos llevar nosotros dos, o sea, habrá que hacerlo entre mucha cantidad de gente. Todo pasa por juntar firmas y poder presentarlas para presentarlas a la Corte Electoral para hacer un referéndum en este sentido. En aquel momento, algunos parlamentarios
dijeron que en el caso de que eso llegara a llevarse a cabo, dijeron que se irían del Parlamento, porque ellos por un salario de esos, yo no me acuerdo, era blanco. Se les iría la vocación de servicio, ¿no? Exactamente. Se les iría la vocación, dice que se irían a trabajar en otro lugar porque el salario no sería el salario de Claro, muchos de ellos provienen de sectores, o sea, es gente perteneciente a un sector de la sociedad que realmente, o empresarial o de altos salarios. Y a veces juntan esas funciones, lo político abandonan momentáneamente una tarea por la otra, porque justamente desde ahí, desde el Parlamento, pueden ser también defensores de los privilegios que gozan sus compañeros de clase, ¿no? O sea, instrumentan desde ahí. Ahora podemos ver claramente, para darte un ejemplo, el ministro de Agricultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca. Este señor que sonríe alegremente cuando la calle Pou, mucho antes del coronavirus, porque hay cosas que hay que dejarlas en claro. La devaluación del peso ante el dólar, la disparada del dólar. Empezó el jueves antes de asumir. Y el coronavirus empezó el 13. O sea, esta había sido una decisión tomada previamente que no tiene nada, que había sido anunciada además. Y este hombre estaba muy alegre, muy contento, porque es casi 20% que subió su capital y las de sus compañeros, por supuesto que lo alegra. Entonces unen las dos funciones, o sea, desde un cargo público, en este caso un cargo de confianza, un ministerio, o también suele pasar en el Parlamento. Entonces hay algunos sectores realmente de esta gente que se dedica a la política, que está ahí para defender a veces renuncia de alguna manera a la administración directa de sus empresas o sus intereses empresariales para estar ahí cumpliendo una función que también les aporta desde el punto de vista empresarial. Y tú, puedo hacer porque te interrumpí y no sé si habías redondeado. Vamos a llevarla así, vamos a hacer un ping-pong ahí. El tema es el siguiente: cuando Wilder habla del tema de la calle y la política, Wilder es muy simple de entender. Para la calle, y ahora por todo lo que vimos en estos últimos días del movimiento sindical y de los grupos políticos en general del país, de izquierda y de derecha, para ellos realmente eso no es hacer política, porque ellos simplemente se están moviendo dentro del sistema natural es la política natural del país. O sea, en el sistema que tenemos, dominado por una clase social, la burguesía, que eligió como modo de producción el capitalismo, para ellos eso no es política, eso es lo natural. Es como cuando alguien funda una religión, parte de algo que el ser humano en general, en la mayoría de las civilizaciones, ya lo tiene, que es la creencia en un Dios. Bueno, nosotros tenemos endiosados en nuestra educación, en nuestra formación, desde hace muchos siglos, el hecho de que el capitalismo, que el dominio de la burguesía, son cosas normales. Eso ya ni siquiera, dado el empobrecimiento de la discusión política a nivel mundial, principalmente por parte de las dirigencias trabajadoras, eso ya es visto como algo natural. Desde el primer programa hablábamos de que hay cosas que aparentemente ya no se discuten en el mundo, como que el capitalismo es algo que, como lo planteaba aquel japonés que desapareció, el fin de la historia. O sea, ahí se llegó y de ahí no se sale. Y cuando vos ves una dirigencia sindical, como desde el otro día comentamos, que todos los planteamientos que hacen son para ver de alguna manera cómo este sistema sigue funcionando. O sea, en ningún momento ningún dirigente sindical de estos plantea la gran contradicción del sistema que hasta hoy está vigente en casi todo el mundo, el capitalismo. Ellos también, como dirigentes obreros,
han aceptado que es así, que es natural, que tienen que aportar soluciones dentro de ese sistema. Y son cosas que yo me imagino que hace 50 años un dirigente sindical hiciera un pronunciamiento como algunos que hemos escuchado en estos días. De esa forma, lo llamarían los compañeros a una piecita aparte y preguntarle, a ver, ¿qué te pasa, compañero? ¿Que no tenés clara la cuestión de clase, no tenés clara para qué estamos acá? Pero cuando uno ve que un día sale un dirigente sindical, al otro día sale otro, al otro día sale, como hoy salió el Frente Amplio, el grupo de la coalición de izquierdas del país, a plantear también soluciones para paliar la situación del capitalismo en Uruguay, en ningún momento referirse al tema político, ideológico, es realmente, uno toma conciencia de lo de abajo que hay que arrancar en este proyecto que nos planteamos, Wilder, a través de convocatoria, empezar de esta forma casi solitaria. Y casi primitiva. Trabajar en el sentido de que los compañeros vuelvan a recuperar, pero cosas que estaban claras a medio siglo atrás y que cada vez están más claras, porque el funcionamiento del capitalismo, el agotamiento de su posibilidad de que todos participen en ese capitalismo, fíjate que toda la organización del Estado, a partir de las reglas de convivencia, de la Constitución, de todas las reglas y las leyes y todo, están estructuradas para que funcione el capitalismo, y en casi todo el mundo. Y esas reglas tienen algún margen de flexibilidad, o sea, en determinados momentos históricos y regionales, dentro de esas reglas asume un Lula, asume un Tabaré Vázquez, asume hasta por el desgaste de aquellos políticos más a la derecha, asumen, pero no asumen para cambiar el sistema, no asumen con esa intención, asumen para, dentro de esa elasticidad que permite el propio sistema y las reglas que esa clase dominante escribió e hizo para que funcione la sociedad. En esos márgenes más o menos van haciendo que ese pacto social entre amos y esclavos, para llevarlo a una figura fácil de entender, permita que el asalariado pueda vivir un poquito mejor. Es como que le están dando anestesia, un calmante, una aspirina para que vaya llevando la cosa. Cuando en situaciones de crisis como ahora, ahí el capitalismo viene sin anestesia. Ahí se le cae la máscara y se viene sin anestesia, y en una situación como esta de crisis, que podríamos comparar a una guerra no es un país contra el otro, sino contra una enfermedad, y la sociedad tiene que realmente aportar. Pasa lo mismo que ha pasado en las guerras, o sea, la clase dominante, los dirigentes de ese momento pertenecientes a esa clase dominante, llaman a todos a defender a la patria, pero mientras en la guerra el hijo del trabajador y el propio trabajador es el que va al frente, el burgués modifica su fábrica para producir armas y ganar más plata y beneficiarse de la guerra. Y en este caso es lo mismo, o sea, el sector más privilegiado, el que ha juntado plata con una pala durante todos estos años de bonanza anteriores a esta crisis, no aporta nada. Ni se les ocurre perder un 10, un 15, un 20% de su capital para aportar a la supervivencia, a evitar una crisis humanitaria como se puede dar y se ha ido dando en varios lugares del mundo. Ni se les ocurre eso. Todas las leyes que se aplican, todas las fórmulas de soluciones que se aplican, es siempre mandar al hijo del trabajador a la guerra. Y han logrado, infelizmente han logrado con esto, con este tipo de planteamiento, dividir porque al no tener el trabajador
y sus organizaciones una visión clara con lo que debe ser luchar por igualar al máximo nivel posible lo que son los ingresos de los trabajadores, van permitiendo esas tremendas diferencias dentro de las distintas ramas de trabajo, que un gerente gane 150.000 pesos y el empleado, el que barre el local, gane 20.000 pesos. Cuando el propio movimiento sindical, la dirigencia sindical, permite que esas diferencias sean tan enormes y no luche contra ellas, después es muy difícil un planteamiento como el que hicimos, de que un legislador tenga un sueldo similar a un maestro, que son los que están más o menos en la mitad de la franja. Porque la diferencia es tan grande que incluso hay trabajadores que ganan 100.000 pesos, 200.000 pesos, que son gerentes de una empresa contratada por el Estado, por ejemplo, una tercerizada, y es gente que también está gozando de unos privilegios muy por encima de la mayoría de los trabajadores. No es que no sea trabajador, es que acepta, como la ventaja es suya, acepta eso como normal también. Hay todo un sistema que hay que cambiar y hay que empezar muy de abajo, concientizando, tratando de que el trabajador vea que esto que pasa, que la gente pobre, la gente de abajo vea que esto que pasa es consecuencia de un sistema y que es ese sistema el que hay que cambiar. Y para cambiarlo primero hay que tomar conciencia de que existe y que no es una creación divina, que son reglas inventadas por el hombre para que algunos gocen ventajas sobre otros. Y después vos ves en la televisión, por ejemplo, economistas, ahora va a ser permanente esto. Los únicos economistas que vamos a ver en los informativos son personas que van a fundamentar lo que está haciendo el gobierno. Lo vimos con Argentina, con Macri, con todo eso. Van ahí, son esas figuritas las que van a estar todos los días. Y de mañana, y de tarde, y de noche, fundamentando las decisiones que se toman. Y metiendo en la cabeza de la gente que, bueno, que eso es así, que es normal y que no se puede cambiar. Ellos hacen lo suyo, ellos hacen su juego. Ahora, que gente que se dice marxista o de izquierda, que dice que tiene una conciencia de clase como un dirigente sindical, que se supone que debería tener claras esas cosas, también se sume a eso, realmente empezar muy de abajo, ¿no? Y por eso apelamos a través de este programa a los porque sabemos, por lo que charlamos a través de la internet, hay mucha gente que piensa como nosotros. Simplemente se sienten solos en esos pensamientos. Y a veces no creen que solo ellos piensan así o que eso pasó de moda y ya no se habla más. No es así, porque no se trata de moda sí o moda no. Se trata de que los resultados dentro de este sistema demuestran cada vez más que a cada poco tiempo que los periodos de bonanza son cada vez menor y que la diferencia de las injusticias sociales van generando cada vez un sector más amplio de la población, que es después el que te mata un hijo para robarte un champión, o el que te pega una puñalada para comprarse una dosis de pasta base. Son consecuencias del sistema. La gente no nace mala, pero es marginada de tal forma y crea unas reglas de convivencia que no tienen nada que ver con la gente que está incluida dentro del sistema. Y desde el movimiento sindical y también del político de izquierda, esas cosas tendrían que estar claras. Fueron 15 años de gobierno de izquierda, Wilder. Pero bueno, ahora se ve las consecuencias de ese tipo de actuación que tienden a perpetuar el sistema, hacen parte de él. Bueno, si queremos cambiar eso, bueno, si seguimos así, el resultado va a ser el mismo siempre. O se cambia o se seguirá así. Es cierto, Carlito, hubieron 15 años de gobierno progresista o de humanización del capitalismo
como le gustó decir a Tabaré Vázquez. En todo ese periodo, todas las escuelitas de los partidos políticos de izquierda cerraron. O sea, se terminaron las escuelitas de los partidos, porque ahora había que tomar este camino del medio, que era el gobierno progresista. En realidad es hasta mentira eso. La cuestión está que era inviable seguir formando compañeros a través de la teoría, si en la práctica los compañeros hacían lo contrario. Entonces, para no ser criticados los dirigentes, cerraron todas las escuelitas. No se forma más compañeros como se formaba antes. Y esa es la diferencia que había allá en los años 68, donde leer a Marx, Engels, Trotsky era moneda corriente. En el vallismo de Pepe Valle se discutía abiertamente sobre la lucha del proletariado y sobre aquella gente como Domingo Arena, Grau, toda aquella gente que lo rodeaba ahí, y los trabajadores tenían clara, y la discusión era y hoy en día eso como que desapareció. Es como si fue un logro de las dictaduras, fue un logro y bueno, pero fue un logro del sistema. Sí, pero cuando llega una fuerza supuestamente de izquierda al gobierno o progresista, y no se trabaja para contrarrestar eso, es realmente criminal. Y decir que en este momento, porque hay una crisis, no se puede hablar de política, es más criminal aún. Porque es justamente en este momento cuando se vienen aparecen con toda su crudeza las consecuencias del sistema, es el momento, justamente el momento oportuno para mostrarlas, a no ser que se quiera conservarlas y que sigan como están. A mí me cuesta creer que esa sea la intención de un montón de gente de izquierda que de alguna manera llegó a la dirigencia. Me cuesta creer, prefiero no creer que sea así. Prefiero creer que sea un motivo de una confusión, o de sentir alguna impotencia para contrarrestar esto. Porque sería realmente criminal aliarse a la idea de que en una crisis no se pueda hablar de política. Todos los cambios sociales, todas las grandes los grandes cambios revolucionarios se dieron a través de la toma de conciencia en momentos de guerra, en momentos de crisis. Es justamente cuando una dirigencia responsable y consciente tiene que guiar a la gente a la toma de conciencia, en general, para que vaya hacia los cambios, para que vea que no hay más remedio que cambiar. Cuando una dirigencia progresista, progresista en el sentido natural de la palabra, que quiera que la sociedad progrese, se niega a discutir política, en un momento que por la correlación de fuerzas momentánea del país hay una fuerza gobernando que es regresiva, que es reaccionaria, que nos quiere llevar 50 años atrás, y que diga que no quiere discutir política, y que esa fuerza de izquierda haga silencio ante eso, realmente es de una irresponsabilidad que no se puede admitir que siga ocurriendo. Yo hoy leía la propuesta del Frente Amplio esta tarde. Ahí están las medidas keynesianas, no quiero usar esas, pero están las medidas de agarrar el capitalismo para auxiliar las plata del Estado, para auxiliar a las empresas, para reducir impuestos, para permitirla. Hablan productores rurales. La gente habla en productores rurales, y el productor rural es el que produce en el campo. Y cuando hablan en productores rurales, hablan en los dueños de establecimientos rurales. Gente que no hace absolutamente nada, que administra trabajo ajeno, que es propietaria del medio de producción pero no produce nada,
Eso es una mentira. Es una mentira que se ha naturalizado como verdad. Esa persona es un clavo remachado que tiene la empresa porque gasta mucho más de lo que produce. Es el tipo que le saca al lomo del trabajador una plusvalía o una ganancia sobre lo que trabaja la gente y la deposita en un banco o la gasta con lo que sea. Pero cuando se habla de un productor rural, cuando se habla de un exportador, es un tipo que simplemente se está beneficiando de lo que producieron otros. Es así, es indiscutible que es así. Pero desde el banco de la escuela, como dijimos el otro día, desde que nos empezamos a mover en la vida, todas estas reglas, toda esta organización estatal, está hecho para que eso sea aceptado como verdad. Y bueno, para contrarrestar esto tienen que haber voces. ¿Y de dónde van a salir esas voces? ¿De los amos o de los esclavos conscientes? Entonces, eso es lo que a uno lo motiva, hasta, discúlpeme la forma a veces demasiado enfática, o que uno no puede contener cierta indignación ante esos hechos, pero es lo que nos ha motivado a salir, a armar esto, que no sabemos en qué puede terminar, pero es un esfuerzo por lo menos que uno hace para no llegar al final de la vida sabiendo que pudo hacer algo y no hizo nada. Apenas de eso se trata. Y bueno, Wilder, adelante. Sí. Carlitos, te propongo que busques una frase que me habías comentado el otro día, porque eso va a servir para graficar esto que estamos hablando. El otro día me leíste, no sé si la tenés ahí la frase. Ah, sí, sí. No, va a servir para graficar esto. Sí. Desde dónde, pero no, así como me la diste está bien clarita. Es apenas el comienzo de un libro, pero escrito en 1938, Will. En 1938. Y empieza ese trabajo diciendo: la situación política mundial del momento se caracteriza ante todo por la crisis histórica de la dirección del proletariado. Y no tengo acá el texto porque lo tenía en la laptop por ahí, porque son cosas que uno se acuerda y las empieza a releer. Después explica que con el aumento de la tecnología, y fíjate, en 1938, un año antes de la crisis del 39, la crisis capitalista del 39, que después terminó con la Segunda Guerra. Y esta persona ya estaba viendo cómo iba a venir toda la historia y en qué iba a terminar si la dirección del proletariado, que en ese momento ya habían logrado dividirla como hoy con los nacionalismos, se había discutido, ya había una unión europea por lo menos, con parte en América e incluso en Estados Unidos, una unión de trabajadores mundial que venía desde el 1889 con la Segunda Internacional, que justamente terminó porque la burguesía de los respectivos países lograron convencer a los trabajadores de que estaba primero la patria de cada uno. Y entonces se terminó la Segunda Internacional y esos trabajadores marcharon a la guerra a morir por los intereses de sus patrones. Esas cosas se van repitiendo. Estoy hablando de León Trotsky en el programa de transición. Es un trabajo muy simple de leer, muy fácil de leer, porque ese interés tenía esa gente. El propio Marx, que si bien tiene obras muy complicadas de entender, la mayoría de las cosas que escribía, como el Manifiesto Comunista, era un lenguaje totalmente accesible a cualquiera. Apenas una comprensión lectora primaria ya permite entender claramente. Y esto que en esa época se daba, son cosas que se han repetido en la historia. Y estamos viendo que en este momento se vuelve a dar más o menos la misma. Claro, los hechos históricos nunca se repiten puntualmente, siempre hay diferencias. Como decir, 5 más 5 son 10,
Bueno, ahora llegamos a 10, pero fue 3 más 2 más 5, o sea, el resultado final es el mismo. Y en este caso, el otro día me acordaba de la primera frase de este libro, de la primera frase de este trabajo de Trotsky, el que dice esto, repito, la situación política mundial del momento se caracteriza ante todo por la crisis histórica de la dirección del proletariado. Es un librillo de 40 y poco de páginas, capaz que tiene. Sí. Muy fácil de comprender y de leer y de reflejarse hoy muy gráficamente con un documento escrito hace un montón de años. Y actualmente no es como antes, que uno tenía que conseguir un libro prestado con alguien, a ver quién tiene, ir a buscar. Ahora teclear un celular o una computadora y poner programa de transición, ni siquiera es necesario poner de qué fecha ni el nombre del autor, y te aparece y lo lees todo en un rato. Y tenés un panorama clarísimo de la cuestión. Lo mismo las teorías económicas y todo eso que a veces nombramos al pasar. Aparte se echó por tierra un montón de cosas, Carlitos, que tenía que ver la vieja discusión si la izquierda tenía que ser parte del parlamentarismo burgués o no. Horas, ríos de tinta escrito en ese sentido. Acá también en estas cosas, claro, menos de 40 páginas. Menos de 40 páginas, está sintetizado. Pero para sumarle a eso, Carlitos, ¿cuál era el trabajo de la izquierda en todo lugar donde haya que dar la lucha? En el caso de acceder al Parlamento, la organización política de izquierda, era la caja de resonancia. ¿Cuántas veces hablamos nosotros de que cuánto más caja de resonancia era Arismendi solo en el Parlamento? Michelini después, sí. Alba Roballo. ¿Tú ves hoy a los dirigentes políticos de izquierda que puedan hacer algo de lo que hicieron? No, se integraron al sistema. Son como gerentes, son como cargos gerenciales para el funcionamiento del sistema. Ni se les ocurre cambiar nada. Es saber cómo hacemos funcionar mejor esto. La vieja discusión que vos mencionabas ahora de participar o no en el Parlamento, claro que sí, participar en partido político, participar en Parlamento, luchar por reformas. Sí, son válidas las reformas, ¿por qué no? Son etapas. Sin detener de organizar a la clase trabajadora. Claro, Rosa Luxemburgo decía, la reforma es el camino, el fin de ese camino es la revolución. La revolución. Son viejas discusiones que se fueron dejando por el camino, y vos ves un parlamentario de izquierda, un profesional más de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, muy a gusto, pensando en los votitos para la próxima elección. Ni se les ocurre seguir concientizando a sus propios votantes, y tenemos que ir por más, tenemos que luchar por un cambio definitivo para que a cada 10, 15 años no venga un virrey como la calle Pou y de dos plumazos termine con toda lo logrado durante todo este tiempo. O sea, son los propios trabajadores que se tienen que ir empoderando y apoderando del control de la sociedad, que, como decíamos el otro día, carga sobre sus lomos, porque el que carga la sociedad, y ahora como nunca lo hemos visto, es el trabajador, lo estamos viendo. Por eso hay que dar la discusión política, por eso hay que concientizar, por eso hay que trabajar en ese camino. Porque si no, se va a perpetuar, no se va a perpetuar, porque la respuesta, el sistema en sí está con un desgaste tan grande, y las condiciones para otras guerras mundiales, para disputar mercados, ya no son como en la época anterior, porque está demasiado globalizado
el mercado, hay armas de destrucción masiva que no habían antes, en fin, hay un montón de situaciones que en este momento es muy difícil que volviera a suceder algo así. Aquel costo de cientos de millones de vidas para que el capitalismo siguiera funcionando, porque Estados Unidos se recuperó de la crisis del 39 a través de la guerra. Los países europeos de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos que estaban en crisis también. Primero porque murieron millones y millones de personas, y después porque se reactivó la industria a través de la industria bélica y hubo otra vez una circulación de dinero, y después la propia recuperación de la destrucción con la obra pública y toda esa cuestión, le dio una continuidad al capitalismo, al sistema, pero eso se siguió agravando y hoy en día ha llegado a unos números que son realmente asombrosos, que solo ha llegado a pasar por esto que decíamos, por la falta de dirección que tienen las masas a través de la dirigencia que los debería concientizar. Pero de cualquier manera esto se va a dar, el cambio se va a dar, llámese como se llame, socialismo, lo que sea, pero tal como está el sistema no puede seguir, porque la gente no se va a morir de hambre quieta en la casa, y por más que esta plaga ahora está haciendo lo que puede para eliminar seres humanos, no, de alguna manera en algún momento la humanidad va porque ese sistema, como cualquier sistema caduco, tiende a terminarse, pero la lucha es para que no sea tan doloroso, la lucha es para que sea lo antes posible y no de una forma tan sufrida y tan dolorosa. Y volviendo a la intención del programa, es ver de qué manera llegamos de vuelta a esos libros, llegamos a ver de qué manera aportamos algo para la concientización de la gente. En este caso, le proponíamos leer Periodo de Transición de Trotsky, pero hay lo que tú decís, todo esto de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial jugó de forma muy inteligente, se mantuvo afuera de la guerra. Mientras estuvo afuera de la guerra, es bueno que lo volvamos a decir, Carlitos, mientras estuvo afuera de la guerra, en su país aplicó economía de guerra, congeló los salarios, hizo trabajar a los trabajadores horas extras y todo sin pagarles. Cuando tuvo pronto y cuando el desgaste de la guerra ya era muy grande entre Alemania y Japón y todo eso, ahí entró Estados Unidos. Y ahí logró ganar la guerra. No. Pero no solo ganó la guerra, sino que porque la gente la gente cree porque Hollywood le ha puesto en la cabeza, claro, a los Estados Unidos. Bueno, ahí vamos a entrar si la ganó o no la ganó. De las 800 divisiones que puso Alemania en la Segunda Guerra Mundial, 190 divisiones fueron derrotadas por todos los aliados excepto Rusia. Rusia fue de 800 divisiones, casi 600 fueron derrotadas por los soviéticos. En un esfuerzo tremendo, después de todos los errores que había cometido Stalin al principio, errores criminales realmente, que algún día hablaremos de ese tema, del estalinismo y lo que fue para la revolución mundial también. El mayor asesino, el mayor contrarrevolucionario de la historia mundial, que hasta hace muy pocos años era idolatrado por muchos izquierdistas en el mundo, un hombre que fue capaz de traicionar todas las revoluciones, todos los movimientos revolucionarios que él directamente no pudiera controlar. Así pasó en España. Así pasó con los estalinistas después que lo dejaron morir como un perro al Che en Bolivia.
la traición del Partido Comunista Boliviano al Che Guevara. Y solo no ocurrió con Cuba, porque Cuba fue capaz de ir llevando sabiamente la cuestión hasta la caída de la Unión Soviética y hizo un viraje que le permitió seguir existiendo como socialista como puede y solidario como siempre, como dice mi compañera, y pudo seguir adelante. Pero también fue víctima de esa. Y solo llegó a la victoria Fidel porque en aquel momento no fue necesario el aporte de los estalinistas, si no habría sido traicionado también. Pero eso es para otro momento, para otra charla. Hay para otra charla. Y antes nos quedan unos minutos todavía, referirnos para desglosar ese audio que hoy ha sido tan comentado en las redes del dirigente sindical de SUTEL, que en definitiva lo escuché porque era tanto la repercusión que tenía que lo escuché 2 o 3 veces. Pero, ¿Qué dice ese audio? Y reconoce el dirigente de SUTEL la inteligencia de haberle ganado la maniobra, la maniobra de haberle ganado a la izquierda uruguaya en esa jugada que se mandó, y después un exabrupto que fue algo horrible, terrible, interna, en una charla interna que trascendió se hizo público en las redes, y escandalizó a nuestra pequeña clase media burguesa y a los mismos que después escuchan televisión, que ven a Tinelli y las mujeres diciendo todo tipo y los aplauden, pero un dirigente sindical no lo puede hacer. Ahora un Bordaberry puede decir que a la calle vamos a romperle el que te dije a Tabaré Vázquez. Valle podía insultar a los chinos, insultar a los argentinos todos los días y después ir a llorar a la falda de la Rúa. Ahí estaba todo bien. Pero nos enseñó algo este dirigente. Nos enseñó algo que es importante que lo tengamos presente. Cuando tú, Wilder, que estás en el movimiento sindical y que a veces algún periodista te entrevista, tenés que preparar una lista de malas palabras o de insultos para decirlo a cada 2 o 3 frases, pronunciarlas, insultar a alguien, porque así tenés la garantía que te van a pasar todo el día por todos los medios de prensa. Los periodistas más fachos del país, los programas más de derecha y no sé si los programas religiosos, también no te van a pasar. Y es una fórmula para que la prensa divulgue. Ahora hay que decirlo, no hay que cometer el error de este muchacho de decirlo una sola vez y al final de la charla, porque ahí te la recortan, te pasan solo ese pedacito. Entonces por eso te decía, la idea es decirle a cada 2 o 3 frases, a cada 2 o 3 ideas lanzaron insultos y cosas que no te lo puedan editar después, que tenga que salir toda tu alocución por los medios comerciales de comunicación. Y eso era una de las cosas. La otra es lo que está aconteciendo en el país. Debido a la falta de respuesta del gobierno a la situación acuciante económica que tienen los trabajadores que se quedaron sin trabajo, o a los que no dejan trabajar, como los que estaban en los semáforos y todo eso, resulta que, ¿cómo decirlo? Hay una cosa que está sucediendo principalmente en Montevideo, lo habíamos dicho en el programa anterior, y es la organización desde abajo, desde los trabajadores. Es una enormidad en la cantidad de ollas populares que se están generando en Montevideo. Y esas ollas populares
tarde o temprano van a lograr algún nivel de organización del cual los trabajadores se tienen que apropiar de esa organización. Apropiarse de los reclamos, porque en las ollas populares, más allá de ir a alimentarse, también aparecen los reclamos de los trabajadores. Entonces, proponer desde acá que los trabajadores se organicen en las ollas y que más allá de ir a reclamar, de ir a participar de la olla popular solidaria que hay, porque hasta ahora son solidarias, sí. solidarias. Acá en Rivera tenemos unas cuantas. Bien, acá en Rivera tenemos algunas cuantas, pero son absolutamente solidarias, porque hasta ahora el gobierno no apareció a traer los alimentos para esas ollas. Es solidaria de parte de los trabajadores. Bien, que los trabajadores allí se organicen, pero no solo para ir a alimentarse, a recibir el alimento del día. Todos esos trabajadores tienen reclamos para hacer. Reclamos de vivienda, reclamos de las tarifas de trabajo, de los costos que tienen los alquileres, la energía eléctrica, el agua potable. Incluso hay barrios a los que no llega todavía el agua potable y el saneamiento. Bueno, ese es un lugar en el que invitamos a los trabajadores desde acá, desde convocatoria, los invitamos a que se organice y veamos de qué manera nosotros podemos colaborar generando insumos acá para que eso se desarrolle de una forma política, porque ahí se genera política, ahí están los trabajadores generando política. Y cuando hablábamos de cómo se ha ido denostando la política, que también lo tocamos en el programa pasado, o sea, el hecho de que ya no se habla más de socialismo y es una palabra que más vale dejarla de lado. Vamos a hablar de progresivo. Hasta a veces se hablan charlan cuando están de fiesta, cuando están y brindan por el socialismo, los dirigentes políticos, cuando hacen un acto, cuando se les sube un poquito la fiebre, no por el coronavirus, por suerte. Pero no pasa de ahí. Y después su práctica todos los días es la otra a la cual nos referíamos, que no voy a repetir. Y me gustaría que vos, que manejás bastante bien la situación de Brasil, porque en realidad es un espejo para nosotros Brasil, como fue un espejo Argentina en su debido momento. Siguen siendo espejos. Los trabajadores no le prestaron atención a esa realidad política, porque lo que está aconteciendo en Brasil es lo que se plantea acá. Desde que asumió Temer con el golpe a Dilma, o sea, el otro día yo preguntaba, ¿falleció la CUT? ¿Vive la CUT? ¿Qué hace la CUT? Espera el 2022. Ahí está. Entonces, si espera el 2022, capaz que a nosotros nos conducen a esperar al 2025 o 2024, no sé cuándo es. Pero hay quienes tienen resto para esperar. Los trabajadores no tienen resto para esperar. Y esto que se vino, esta enfermedad, Wilder, el desastre que puede terminar causando en Brasil, con una dirigencia nacional brasileña, yo expliqué, tengo doble nacionalidad, soy brasileño también. Y eso me da un poco más de tranquilidad para opinar sin que mis conterráneos brasileños se sientan ofendidos por lo que dice un uruguayo. Yo tengo doble nacionalidad. La mayoría de los años de trabajo de mi vida, la parte más productiva de mi vida laboral la aporté en Brasil, y por lo tanto me siento con derecho a hablar. Brasil tiene una dirigencia política, Wilder, que está fuera de concurso.
Es como si hubiera un concurso de idiotas, de cosas impresentables, un concurso así, esta dirigencia brasileña del gobierno actual iría a presentarse nomás y a ser aplaudida por fuera de todo concurso. Este hombre, pero que fue colocado ahí, porque seamos claros con esto, este hombre no está en la presidencia por un caso, una cuestión fortuita del destino, sino que está ahí porque la burguesía brasileña, el conjunto, viendo que sus propios líderes estaban todos fotografiados, filmados, cargando valija de plata, con audios grabados, pidiendo coima, no tenían a nadie que fuera presentable. Para concurrir con el PT, pusiera el candidato que pusiera, aunque habían puesto a la cárcel a Lula. Entonces, toda esa burguesía lo trabajó a este personaje y lo puso ahí. Y es él y su ministerio, tiene un ministro de cultura que es un hombre que no es capaz de escribir 4 palabras sin falta de ortografía. Eso tengo derecho a hacer yo, que soy un trabajador que hice 3 años de UTU, pero un ministro de cultura en un país como Brasil, que es un continente, que no sea capaz de escribir dos renglones sin 2 o 3 faltas de ortografía. El abanderado de la justicia, Sergio Moro, no es capaz de hablar el portugués. Tiene una ministra de la familia, Damares, que es una mujer que tiene metido entre ceja y ceja una obsesión sexual permanente. Te asocia a las lámparas del techo a la cuestión sexual. Y es la ministra de la familia por la evangélica, está por las buenas costumbres y la familia tradicional, y no abre la boca a no ser para hablar de sexo. Pero de la peor forma además. Y así suma y sigue. El canciller de Brasil es un seguidor de un astrólogo, Bolsonaro también, que ahora se dice filósofo y profesor por internet, porque nunca fue profesor de nada, y defiende ideas como que la Tierra es plana, que el calentamiento global es una conspiración comunista. Y ese tipo de gente está dirigiendo a un país como Brasil. Es bueno que te refieras a eso. Pero déjame terminar. Eso es lo anecdótico del tema. Y eso era anecdótico hasta hace un mes atrás, porque mientras él hacía eso, el Paulo Guedes, un neoliberal, fue uno de los que instrumentó todo lo que es la economía de Chile, que ha llevado el desastre que ha llevado. Trabajó allá en ese periodo que se implantó eso a la fuerza con la dictadura de Pinochet. Ese hombre que es el ministro de Economía, mientras tanto va haciendo pasar todas las leyes laborales, las leyes de la previsión social, toda la transformación de la economía brasilera del periodo del PT a un neoliberalismo de los más radicales y escandalosos. Pero eso de Bolsonaro y su equipo podía ser anecdótico, decía, hasta un mes atrás, pero ahora ya no, porque ahora estamos delante de una crisis, una pandemia que está haciendo desastre por todo el mundo, en países 100 veces más organizados y más desarrollados que Brasil, como Italia, como la propia China, que ahora al parecer está superando. Y este hombre sale a la calle a oponerse a la cuarentena, a llamar a la gente a que salga a la calle, que los niños vuelvan a la escuela. Esto es de una criminalidad absoluta. Y dice abiertamente que no importa que mueran algunos, que van a ser los viejos, y que en todo caso la cuarentena se haga verticalmente, o sea, encerrar a los viejos y que cada familia se haga cargo de tener a su viejo encerrado y que los demás salgan a trabajar. Y es dar recetas de medicamentos en conferencia de prensa, medicamentos que son experimentales, que incluso se habla que están matando gente en Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama el producto,
Pero es un hombre de una responsabilidad, que eso uno puede, te puede parecer gracioso y anecdótico, como decía, en un momento que no hay una crisis de este tipo. Pero ahora se trata de vida, se trata de miles. ¿Ustedes se imaginan una enfermedad de esa en una favela brasileña? Por favor. Lo que puede causar ahí, esa gente mal alimentada, todos vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Una enfermedad que se extiende con la rapidez hoy muere gente amontonada en la cola de los hospitales por cualquier problemita en Brasil, cualquier problema de salud. Imagínense en una situación como esta. Es una tragedia que ojalá me equivoque, y que esto pase de una forma lo más rápido y más suave posible. Pero si comparamos con lo que ha pasado en Europa, con países que tienen el sistema de salud totalmente avanzados y igual les ha pasado, justamente por no haber tomado a tiempo los recaudos y llamar a la cuarentena y que se cuidara a la gente, y que un presidente de un país, sabiendo que pasó eso allá por esa causa, llame a que esos 200 y pico millones de brasileños salgan a la calle para que los empresarios puedan seguir, para que las empresas puedan seguir funcionando, no importa el número de gente que muera. Es trágico realmente. Bien. Yo quería que te refirieras un poquito a eso porque a veces algunos compañeros que nos ven... Estamos pasados sí, ya lo estoy mirando. Me avisa la producción. Algunos compañeros más al sur, Carlitos, a veces me llaman por preguntar, che, ¿esto es cierto? Porque no pueden acreditar en eso, en que un presidente diga eso. Dijo que él sigue también los lineamientos de Trump, ¿no? Mirá Trump en qué berenjena anda. Pero digo, redondeando esto. Este hombre esperó 1 hora y pico un viaje que hizo a Estados Unidos en el corredor de un hotel. Él y 4 o 5 de su séquito esperaron 1 hora y pico porque él sabía, alguien le había dicho que Trump iba a pasar por ahí. Y el jefe de un país, el presidente de un país como Brasil, lo esperó esa hora y pico y cuando pasó Trump, lo miró y le dijo, Trump, I love you. El hombre lo miraba como que no podía creer, después le dio la mano y saca, porque son cosas tan ridículas, tan aberrantes que realmente no. Bien, Carlito, cerrando esto, invitamos, como en todos los cierres de los programas, a todos aquellos compañeros internautas que nos están mirando, que si les interesa la temática de este programa o cómo la desarrollamos, los invitamos a compartir convocatoria para poder llegar a mayor cantidad de compañeros y veamos de qué manera podemos seguir desarrollando la tarea esta que nos propusimos con convocatoria. Bueno, muchas gracias entonces. Nos alargamos, nos fuimos unos cuantos minutos más. 7 minutos más. Del tiempo, pero no había más remedio que tocar algunos temas. Se nos está volviendo poco el programa semanal. Sí.